continuación, con ustedes, de la voz del pastor Wellington Kimi, con el tema El juicio final. Vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Hoy vamos a tratar un tema escatológico, como es el juicio final. Amén. El juicio final vamos a tratar hoy. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a leer los versos del 11 al 15. Apocalipsis, capítulo número 20, versos del 11 al 15. Quiero que se tome todo el tiempo que necesite, pero quiero que usted abra su Biblia. Si alguien no ha traído Biblia, por aquí yo tengo otra. ¿Tienes Biblia? Apocalipsis capítulo número 20. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Capítulo número 20. Vamos a leer los versos del 11 al verso número 15. Dígame amén para que yo sepa que usted está ya en el lugar. Leemos la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera, y leo: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como dije al principio, hoy voy a hablar, con la ayuda de mi Señor y su Espíritu Santo, sobre este tema escatológico. Ustedes tienen que saber que la escatología es la ciencia que se encarga del estudio, ¿verdad?, de aquellos eventos bíblicos o divinos que sucederán en días postreros. A eso se refiere cuando hablamos de escatología bíblica. Amén. La escatología, reitero, para los que están copiando, la escatología consiste, ¿verdad?, o es la ciencia que nos ayuda en el estudio de aquellos acontecimientos divinos, bíblicos, que sucederán en tiempos posteriores. Ahora, al hablar del juicio final, es un evento bíblico, divino, que debe suceder en el postrer tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema del juicio final es un tema escatológico. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora bien, ¿por qué es que se le llama a este juicio el juicio final? Yo pregunto, a ver, que me ayude alguien con alguna idea. ¿Por qué se le llama a este juicio el juicio final? ¿Aló? Porque es el último. Quiere decir que si se está hablando de un juicio último, deben haber otros antes que este, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hablar de los otros 7 juicios divinos que están en la Biblia. Y luego remataremos el estudio hablando del último juicio o del juicio final, que corresponde al juicio delante del trono de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cuando hablamos nosotros de los 7 juicios de Dios, tenemos que nosotros hacer uso de la palabra para que ella nos vaya confirmando este tema, ¿no? Esta teoría. Bendito sea el Señor. Ahora, yo quiero que usted abra su Biblia en Ezequiel 18:4. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe a nosotros, ¿verdad?, por qué es que se habla del juicio final, y vamos a hablar de un primer juicio que ya se dio en la Biblia y está registrado en las Santas Escrituras, ¿verdad?, que se llama el juicio del pecado. Amén. ¿Cuál es el primer juicio? El juicio del pecado. Para esto yo he puesto aquí Ezequiel 18:4.
Y luego estaremos leyendo Romanos 3:23. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18:4. Y alguien busca Romanos 3:23. Ezequiel 18:4. Ya. Sí, por favor. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel que todas las almas le pertenecen ¿a quién? Le pertenecen a Dios. Obviamente que hay muchas almas que están esclavizadas por el pecado. Son esclavas del pecado. Yo había hablado eso en una reunión pasada. No sé si eran con los que me acompañan ahora o con los que vienen los días lunes. Amén. Entonces, estas almas aún necesitan ser redimidas. Y yo hablaba de lo que significa la palabra redimir. Es comprar por precio algo que a mí no me pertenece, que le pertenece a otra persona, ¿verdad? En las ferias de esclavos, los amos, los señores se acercan con una bolsa de dinero, revisan la condición física del esclavo y redimen al esclavo. Amén. Hay quienes redimen al esclavo, pagan el precio que vale el esclavo al que lo tiene como esclavo y luego que lo recibe como propiedad suya, le entrega la carta de libertad y le dice al esclavo, eres libre, puedes irte. Eso es redimir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es redimir. Eso es lo que hizo nuestro Padre Dios con cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora bien, Ezequiel dice que todas las almas le pertenecen a Él. El alma del Padre, el alma del Hijo, le pertenecen a Él. Pero Él dice, a manera de sentencia, que aunque son de Él, el alma que pecare tiene que morir. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:23 con relación a Ezequiel 18:4? Casi dice lo mismo. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condena. Amén. ¿Cuándo es que se dio el primer juicio del pecado? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto en el Edén. ¿Estamos de acuerdo? A ellos se le dio una orden y particularmente a Adán. Le dijeron a él, o Dios le dijo a él, de que de todo árbol del huerto podría comer. Pero no podía comer del árbol que estaba en el centro del huerto. Y le dijo, mira, te advierto que del día que tú de él comieres, ciertamente morirás. Le estaba dando una advertencia con sentencia. Si tú haces lo que yo quiero, vas a vivir eternamente. Pero si no lo haces, morirás. Acuérdese que hay dos clases de muerte. Muerte física y muerte espiritual. Muerte física corresponde obviamente a la cesación de toda actividad humana sobre la faz de la tierra. La muerte espiritual es vivir separado de Dios. Hay muchos muertos que caminan por aquí. ¿Por qué digo esto? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Están muertos en su delito y pecado, dice las Sagradas Escrituras. Ahora bien, este es el juicio de Dios sobre el pecado que el hombre estaba ejecutando. Iban a recibir por el pecado la muerte. Pero Juan 3:16 dice algo importante que tenemos que recordarlo ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo es que Dios puede salvar al hombre sin romper este juicio o esta ley que Él mismo estableció? ¿Usted me está entendiendo? Él dice que la paga del pecado es muerte. Él dice también, ¿verdad?, que todas las almas son de Él, pero el alma que pecare debe morir. ¿Cómo puede entonces Él salvar a su perfecta creación sin romper esta ley? Présteme atención. ¿Cómo puede Él cumplir este juicio o salvar al hombre sin romper esta ley? ¿Cómo usted se imagina que lo puede hacer? Con el arrepentimiento. Pero hay algo más importante. Le voy a poner un ejemplo. Dos jóvenes crecen, se desarrollan y son vecinos del mismo barrio. El uno se convierte en un prominente juez y el otro en un muy reconocido ladrón. En cierto momento de la vida de estos dos
personajes ficticios, por cierto, el ladrón comete un delito y va preso. Cuando lo llevan al juzgado, se da cuenta que el juez central era su querido amigo. Y dice, no, aquí estoy salvado. Aquí mi amigo, mi gran amigo, mi amigo de la niñez, que yo soy seguro que él me ama y me considera, no me va a condenar. Pero oh sorpresa del ladrón, su amigo, en cumplimiento de lo que él tenía y representaba, lo condena. Y él dice, el ladrón dice, me ha traicionado mi amigo no me ha amado, mi amigo es un traidor, me ha traicionado. Y lo llevan a la celda donde iba a cumplir su condena. Pero oh sorpresa del ladrón, que luego que le dan la sentencia, le dan la condena, su propio amigo, el juez, el comisario, baja a la celda, saca su billetera y paga la fianza y lo hace libre. Eso es lo que ha hecho Cristo, para Dios, para no romper su ley. Él dice en su palabra que toda alma que peque debe morir. Pero ¿cómo entonces puede salvar al hombre sin romper esta ley? Es por eso que Él envió a Jesucristo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, para que todo pecador que esté bajo este juicio de pecado, si cree en Él, sea salvo. Pero ya se ha dado un primer juicio. Ese es el juicio del pecado. Bajo este juicio todavía se encuentran todos y cada uno de los que todavía han hecho caso omiso a la invitación de Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos estamos dando cuenta que este es el primer juicio. ¿Cuál? El juicio del pecado. Entonces, vamos a seguir nosotros con este asunto, ¿verdad? Yo quiero que usted abra su Biblia en Eclesiastés 7:20. Eclesiastés. Y luego tenemos ahí mismo Romanos 3:10. Vamos a fijarnos en la condición en la que se encuentra el hombre en este tiempo. ¿Y qué es lo que lo hace reo de este juicio de pecado? Veamos lo que dice Eclesiastés 7:20, mientras otro busca Romanos 3:10. Ciertamente, dice Dios, no hay en la tierra ni siquiera un hombre justo que haga el bien y no peque. ¿Qué dice Romanos 3:10? Romanos 3:10. Romanos 3:10. ¿No hay justo? Entonces, todo aquel que se considera injusto delante de Dios, que no aceptó el sacrificio de Jesucristo, está bajo este juicio de pecado. El alma que pecare debe morir, por cuanto la paga del pecado es muerte. Todos aquellos que viven de espalda a Dios, reitero, están bajo el primer juicio. ¿Cuál? El juicio del pecado. O sea, que en la calle ya hay muchos que caminan bajo condenación. ¿Usted me está entendiendo? Ya hay mucha gente que ha sido ya condenada, a no ser que se arrepientan. Y quizás ahora usted trae a memoria nombres de personas que usted ama, nombres de personas que usted estima mucho, y que quizás usted está lamentando de que todavía viven de espalda a Dios. Entonces la urgencia nuestra es comenzar a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? La urgencia nuestra ahora es comenzar a evangelizar, abrir nuestra boca, amén, a favor de aquellos que viven bajo este juicio de pecado. ¿Alguna pregunta?
el segundo juicio? Llegaremos hasta el juicio final, amén. ¿Cuál es el segundo juicio? El juicio post-muerte. Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Juicio post-muerte, P-O-S-T. Hebreos 9:27. Después de 2 Timoteo está Hebreo. ¿Por dónde vas? ¿Por qué libro vas? No, es mucho más. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. ¿Quién lo ha establecido? ¿Quién lo ha establecido? Vamos, dígalo fuerte con seguridad. Dios lo ha establecido. Porque está establecido por Dios. De que después de que una persona muere, ¿qué le depara inmediatamente? El juicio. ¿Perdón? Bueno, se han dado por allí casos, al menos yo no los he comprobado, de gente que ha muerto por un momento y ha resucitado. En la Biblia encontramos la resurrección de Lázaro, la resurrección de la viuda de Naín y varias resurrecciones así. Pero ya pasan al plano de milagros. ¿A eso tú te refieres? Se pueden haber resurrecciones, pero a través de un milagro divino. Pero no es que se lo entierra y luego, porque tendríamos que hablar ya de otro tema, ¿no? De una reencarnación, y tendríamos que dirigirnos para otro lado. Pero sí pueden haber resurrecciones, pero a través de un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona clínicamente es ya considerada como muerta, alguien ha ido, gente de Dios, ha puesto la mano, ha orado y ha vuelto a la vida. Eso sí ha ocurrido. Bíblicamente tenemos nosotros allí varios ejemplos de resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la Biblia sí habla, y tenemos la que siempre nosotros, la que más conocemos. ¿Cuál es? La de Lázaro, ¿verdad que sí? Que fue resucitado por el mismo Cristo de la gloria. Amén. Entonces, cuando una persona muere, es inmediatamente presentada a juicio delante de Dios y juzgada. ¿Qué se establece en ese juicio? Saber a dónde va esa persona. Si va al cielo o va al infierno. Infierno, tema que ya habíamos nosotros hablado, creo, el domingo pasado, ¿verdad que sí? Yo les dije a ustedes que bíblicamente nosotros conocemos dos destinos finales, no hay más. No podemos hablar de purgatorio, no podemos hablar seguramente de nada, porque esas son cosas que no existen. Anda, dile a tu amigo que le baje el volumen a ese radio, haz el favor. Sí puedes hacer eso. No, sí es amigo de él. Amén. Entendemos que hay dos destinos finales, ¿verdad que sí? Cielo e infierno. Cuando una persona muere, es presentada inmediatamente a juicio para establecer a qué lugar va. Eso lo establece Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo establece Dios. Ahora bien, si ha muerto en Cristo y ha dado testimonio de una vida cristiana buena, ejemplar, estamos seguros los que quedamos en la tierra de que se va a la presencia del Señor, se va al cielo, ¿verdad? Se va a la vida eterna, bendito sea el Señor. Pero lamentablemente nosotros tenemos que decirlo, de personas que han muerto sin Cristo, lamentablemente pues el destino de ellos es otro lugar que nosotros bien conocemos cuál es. Amén. Entonces, se muere una persona, es presentada a juicio, está establecido por Dios de que el hombre muera una sola vez y después de esto inmediatamente
juicio. Si rechazó el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Esa persona debe ser condenada. Esa persona va a ir al infierno. Salmos 9, libro de los Salmos, Salmos 9, verso 16 al verso 17. Salmos 9, verso 16 al verso 17. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 9, verso 16 al 17. ¿Quién lo encontró? Jehová se ha hecho conocer el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado al mar. Al 17. Sí. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente se olvida de Dios. Todos los malos, ¿a quiénes se consideraba malos? Yo no sé si fue el domingo pasado que hablábamos de eso, ¿no? O era el día viernes que hablábamos de tal situación. ¿Amén? Bueno, Seol es el lugar de tormento, el infierno. Procede del hebreo esa palabra Seol. Amén. Entonces mire usted cómo el Señor es muy claro, enfático, directo en este asunto. Él no anda con rodeos, ¿verdad? Él dice claramente que si el malo muere sin Cristo, se va al infierno. Y si alguien muere con Cristo en su corazón y ha vivido de acuerdo a la palabra del Señor y a sus mandamientos, se va al cielo. Así es de directo el Señor, ¿verdad? Y eso a nosotros nos es de gran bendición, porque cada vez que leemos tal asunto, nos debe llevar a una profunda reflexión. Y debe llevarnos a ese sentir de corregir, de corrección inmediatamente, ¿verdad? De ir alineando nuestras vidas cada vez más y más a los requerimientos divinos del Señor. Recuerde usted que la palabra santo o santidad significa apartado y separado por y para Dios. Eso significa la palabra santo. Hay gente que se ruboriza cuando alguien dice allí va un santo del Señor o allí va una santa del Señor. Es que siempre nosotros nos hemos crecido con la idea de que los santos están en los altares con una aureola de metal en la cabeza, ¿verdad que sí? Que son los que hacen milagros, pero cuando nosotros nos vamos un poquito más a la investigación, nos damos cuenta que la palabra santo significa eso, apartado y separado por y para Dios. Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted hizo la decisión firme por Cristo como su único y suficiente Salvador, usted es un o una apartada o apartado y separado o separada por Dios y para Dios. De acuerdo a esa separación, de acuerdo a ese llamado, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a transitar por el camino de justicia que Cristo mismo nos ha abierto y nos ha establecido. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos estar seguros que al partir de esta tierra vamos a ir al cielo, tenemos entonces que vivir estrictamente bajo los mandamientos divinos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, el segundo juicio es post-muerte. Si yo muero, ¿a dónde voy después de que yo me muera? Eso es una responsabilidad muy mía, ¿verdad? Obviamente que nadie quiere morirse, todos queremos vivir. Pero yo le pregunto a usted, una pregunta en cierto modo reflexiva, tómelo así. Si usted muere en este momento, ¿a dónde cree que usted va? En este momento, Dios no lo permita, en el supuesto no consentido de que usted sufra un infarto fulminante, ¿a dónde va usted en este momento? Ahora, ¿qué significa la palabra preparación o estar preparado, no? Yo lo acabo de decir. Estar preparado es haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y haber vivido hasta cuando Cristo nos prestó vida de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Pero vuelvo a la pregunta, si usted muere en este momento, ¿dónde usted cree que va? ¿Usted está 100% seguro que si usted muere va al cielo? Si hay algo que lo molesta, hay algo que lo estorba o lo preocupa, todavía hay tiempo de corregir. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que Cristo nos preste vida, hay tiempo de hacer los correctivos correspondientes para que estemos certera y seguramente, ¿verdad?,
preparados de que cuando partamos de esta tierra estaremos en la presencia del Señor. Como dije la vez pasada, el Evangelio no solamente significa un cambio de estilo de vida, o quiero vivir diferente, yo quiero ver cómo viven los cristianos. No se refiere solamente a eso. En eso no consiste el cristianismo. El cristianismo tiene otro tipo de fundamento y se llama Jesucristo. El apóstol Pablo dijo claramente, yo ya puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la fe del creyente? Cristo. Cada uno ahora en adelante mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que ya tenemos en nuestra vida, que se llama Jesucristo. Tenemos que asegurar nuestra presencia delante de Dios cuando muramos, cuando partamos de esta vida. Tenemos que asegurarla. No podemos seguir viviendo, ¿verdad que sí? Una vida tibia espiritualmente hablando. No podemos vivir una vida figurada. Es que no, yo creo que, o yo pienso que. No, tenemos que vivir una vida segura. Que estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos está a nosotros demandando. Amén, hermano. Para que tengamos entonces, reitero, la plena seguridad de que cuando partamos de esta tierra, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes querrán estar en la presencia del Señor? Levante la mano. Ahora dígale que está a su lado. Prepárate si quieres estar en la presencia del Señor. Tóquele el hombro. Si se sale disimulado, dígale, hey. Prepárese, hay que prepararse. Amén, hermano. Hay que estar preparado, bendito sea el Señor. Entonces, ese es el segundo juicio, ¿verdad? Si una persona muere, inmediatamente le pasan una especie de película arriba. Rápido. Porque más de uno presentará más de una excusa ahí arriba, ¿verdad? No, Señor, ¿cómo me vas a mandar al infierno si yo estuve ahí con el pastor Kimí? Déjame acordar. Estuve en 2 reuniones, la tercera no fui porque me tocaba un partido de fútbol y era importante y los puntos no íbamos a perder. Pero yo estuve allí. No estoy haciendo alusión a nadie, pero el que le cae el guante que se lo chante. Amén. Entonces, para que no quepa la menor duda del que comparece ante el tribunal divino, Dios le pasa una película y su vida, a colores. Amén. Y si usted no me quiere creer, yo quiero que vaya conmigo a la Biblia. Salmos 50, 21. Salmos 50, verso número 21. Dani, un poquito de agua. Salmo número 50, verso número 21. ¿Qué dice ahí en Salmo 50, verso 21? El que lo encontró, léalo. No espere que yo le dé la orden. Por favor, ayúdeme allí. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos claros? ¿Quién más lo lee? Vamos a ver si alguien más lo lee. Alguien más que lo lea. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustar las cuentas. ¿Quién más lo lee en la Reina Valera? Estas cosas hiciste y yo he callado como yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y lo pondré delante de tus ojos. Ahí está. Estas cosas, cuando comparezca a fulano de tal, así, heme aquí, Señor. ¿Qué le dirá el Señor? Estas cosas hiciste. ¿Y tú pensabas que yo era como tú y que yo iba a callarme? No. Ahora te las voy a poner delante de ti. ¿Qué significa eso? Te las estoy pasando por televisión a colores en pantalla grande para que no haya ningún tipo de excusa delante de ti. Entonces no estoy equivocado al decir que cuando comparezcamos ante el Señor, nadie podrá poner excusa o decir cosas que no sucedieron. No, Señor. Si el pastor Wellington me invitaba y yo cada vez que me invitaba, yo era el primero, Señor, que yo estaba allí con Biblia en la mano porque... Vamos a ver. Ahí va. Y cuando pasen esa película usted va a hacer... ¿Qué me dices ahora? Sí, Señor, en esa clase no estuve yo, la verdad que falté. Es que comenzó a llover, Señor. Entonces
tuve pena de arruinar el traje que me puse para la reunión. Reitero, Dios le va a poner allí a cada uno como película la vida. ¿Cuántos me están comprendiendo? No pregunto por dudar de que usted me entienda, sino por dudar de mi capacidad para enseñar. Bien, vamos al tercer juicio. El juicio de las naciones. Mateo 25. No, vamos a leer primeramente Isaías 10:1. Isaías 10:1. Esa es la base que voy a usar aquí. Isaías 10:1. Isaías 10:1. Sí, léalo, por favor. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, El siguiente, por favor. para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Bien. ¿Cuántos estuvieron en la clase donde yo enseñé qué significaba un ay en la Biblia? Levante la mano el que estuvo en esa clase. ¿Qué significa un ay ahí? ¿Qué significa? Juicio. Un ay así escrito en la Biblia significa juicio. Es como cuando el amigo le dice al otro niño, rompiste esa ventana, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Se viste que lo hacen así, no? ¿Qué le quise con ese ay? Verás lo que te espera. Donde te cojan, papito lindo. Entonces, ¿qué significa un ay? Juicio. Por favor, leamos nuevamente Isaías 10:1. Hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables. Hay de aquellos que dictan leyes contra el cristianismo. Hay de aquellos que dictan leyes para impedir que se lea la Biblia en los colegios y en las escuelas. Hay de aquellos que dictan leyes a favor del casamiento entre hombres o entre mujeres. Hay de aquellos que dictan leyes a favor del aborto. Hay de aquellos. ¿Qué significa? Juicio. Amén. Es por eso que vamos a llegar al juicio final, al séptimo. Porque ya han sucedido y seguirán sucediendo muchos juicios hasta que lleguemos al juicio final. ¿Ah? Hay de aquellos hijos que se levantan contra los padres. Hay de aquellos que hacen maldad. Hay de aquellos violadores. Hay de aquellos asesinos. Hay de aquellos secuestradores. Hay de aquellos que cogen niños y los abren, ¿verdad? Como si fueran liebres para sacar sus pequeños órganos y venderlos. Hay de aquellos que trafican con mujeres. Hay de aquellos que trafican con droga, perdiendo y llevando a la muerte paulatina, pero segura, a jóvenes, a niños, a niñas, a señoritas, en las escuelas, en los colegios. Hay de ellos. Están bajo juicio. ¿Estamos de acuerdo? Están bajo juicio. Bendito sea el Señor. Amén. Leyes que se dictan a favor de la inmoralidad, leyes que se dictan a favor de la impunidad. ¿Cuántos crímenes que se han dado, por lo menos en nuestro medio, que han quedado en la más completa impunidad? Gente que sabe cuál es el destino de aquellos que nunca han aparecido, pero mantienen su boca callada, haciendo que las leyes que investigan esto fracasen. Hay de aquellos. ¿Estamos de acuerdo? Hay de aquellos. No quiero ir más allá porque no quiero. El juicio de los ángeles caídos es el cuarto juicio.
Si no entiende algo, avíseme, porque yo escribo medio entre inglés, hebreo y francés. O sea que ni yo mismo a veces me entiendo. El juicio de los ángeles caídos. 1 Corintios 6:3. 1 Corintios 6:3. Primera de Corintios 6:3. ¿Quién lo lee, por favor? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando mandan las cosas de esta vida? Este juicio tendrá lugar en el aire y será cuando Cristo venga. Siempre se me han hecho preguntas relacionadas al juicio final. Y hemos leído que no se encontró ni cielo ni tierra porque los dos huyeron de la presencia de Dios. Y se me pregunta a mí, ¿y cómo entonces será el juicio? ¿Dónde estaremos nosotros parados para recibir el juicio divino? Estaremos en el espacio. ¿Cuántos creen que se puede hacer eso? Que Dios puede hacer eso. Estaremos en el espacio sideral, suspendido por la gravedad divina ahí en ese momento. Todos compareceremos. Todos, ser humanos de todas las naciones, de todo el planeta, tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Millones de personas. ¿Estamos de acuerdo? Millones de personas. Entonces, este juicio de los ángeles caídos tendrá lugar en el aire cuando Cristo venga a reinar a la tierra, porque hay algo que está escrito en Isaías 24. Isaías 24, versos 21 y 22. Isaías 24, versos 21 y 22. Sí. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, 20 minutos. reyes de la tierra sobre Yo la no quiero andarlo llamando. y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Se dan cuenta? El juicio sobre los ángeles caídos. Amén. Este pasaje entonces nos enseña y nos dice que los demonios serán encarcelados en una cárcel subterránea. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio final, que es el tema al cual vamos a llegar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el quinto juicio? Aunque Isaías. Ya, el otro juicio es el juicio de Satanás. San Juan 16:11. San Juan 16:11. ¿Qué dice allí? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya. Como le decía hace un momento, ya Satanás fue juzgado. Y como ha sido juzgado, ya fue sentenciado. Podemos nosotros usar varias citas bíblicas para demostrar en el momento en que recibe el juicio divino. Pero yo creo que la cita bíblica que está más de acuerdo a este tema
es aquella que está en el libro del profeta Isaías, cuando dice que Cristo vio cómo Satanás descendía de los cielos a la tierra como fuego. Desde el momento en que Dios destrona a Satanás y lo envía a la tierra, se cumplió el juicio divino sobre Satanás. Lo destituyó. ¿Ustedes saben cuál era el trabajo de Luzbel en el cielo? Ustedes saben que Satanás era el ángel más hermoso de todos los ángeles. Ustedes saben que Satanás o Luzbel o Lucifer era el ángel vestido con todas las piedras más preciosas que inclusive el hombre todavía no conoce arriba allá en el cielo. ¿Sabían ustedes que Luzbel o Lucifer era el ángel que estaba muy cerca del trono de Dios, trabajando directamente con el Señor en las huestes celestiales? ¿Sabían ustedes que Lucifer o Luzbel era uno de los ángeles o era el ministro principal de la alabanza en el cielo dirigida hacia Dios? ¿Qué fue lo que causó que Dios emitiera juicio y condenación eterna sobre Satanás? Que Satanás quiso ser igual que Dios. Se enseñoreó por su belleza, se subió en él el orgullo, la altivez y quiso destronar a Dios, quiso ser como Dios, y Dios entonces lo envía del cielo a la tierra, a ese lugar que estaba todavía desordenado y vacío. Antes de que Dios comience a ordenar la tierra, ya Satanás estaba en esa tierra desordenada y vacía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hasta este momento Satanás está usando como estrategia, como arma para destruir principalmente a la juventud? ¿Saben ustedes qué cosa es? Es lo que más sabía hacer en el cielo: los menesteres de la música. Ustedes como jóvenes se dan cuenta y conocen qué tipo de música escucha la juventud en este tiempo. ¿Cuántos han escuchado esa música? Levanten la mano. ¿Es que es inevitable escuchar? Raúl no, este hombre, oiga, si ya no tiene que estar aquí sino en el cielo. Eso es lo que el diablo usa para trastornar la mente de la juventud a través de ese rock metálico, mensajes subliminales enviados a la mente, al subconsciente del joven, para entorpecer su desarrollo como tal y para entenebrecer la mente de la juventud, porque esa es una de las obras del diablo: entenebrecer la mente del hombre para que no le resplandezca la luz de Cristo, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando hay un joven que usted lo ve ahí escuchando rock con audífonos y la cabeza así con un frenesí endemoniado, el diablo operando allí. Amén. Esos bailes calientes y esas músicas pornográficas, eso no viene de ninguna otra parte sino del padre de la mentira, del engaño, que es Satanás. Eso hay que tener cuidado. Yo a veces a mi hijo le digo: apágueme esa música. Eso, salsa choque, salsa. Toda esa música es usada por el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que tener cuidado con lo que se escucha. Compre música cristiana. Ponga en su celular, en la memoria de su celular, música cristiana. Ande con audífonos si usted quiere y puede, escuchando música cristiana. Ponga allí, escuche algo bueno en su casa. Si los jóvenes tienen o los hermanos tienen su recámara, su alcoba donde duermen, allí su siditera, ponga música cristiana. Ahora escuchando música de adoración. Lea la Biblia escuchando música de adoración. Usted tiene que aprender a establecer un ambiente o una disciplina espiritual que es importante para el desarrollo y el crecimiento de cada creyente. Usted no puede leer la Biblia ahora y escuchar rock metálico más luego.
Usted no puede comenzar a leer la Biblia, orar y escuchar por allí las bachatas y esas cosas que por aquí, que contra la pared y contra el piso y contra... Usted no puede hacer eso. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores a la vez, porque o le sirve al uno o aborrece al otro. Si usted es un cristiano, sírvele al Señor, camine con el Señor, haga lo que el Señor le manda y comience a separar de esas cosas que usted considera, que usted debe considerar como nocivas para su relación con Dios. Practique todo aquello que fomente su fe delante de Dios, que lo ayude a crecer delante de la presencia del Señor, espiritualmente hablando. Lea la Biblia, comparta con gente cristiana, no comparta con gente que no conoce al Señor. No estoy diciendo que usted se haga enemigo de todo el mundo, pero mantenga una distancia prudencial. ¿Por qué? Porque qué bueno podemos escuchar de gente que no conoce a Dios. El libro de los Proverbios dice que una mala conversación corrompe una buena costumbre. O las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Estamos de acuerdo? Comience a frecuentar usted con gente cristiana, con gente que le anime, con gente que le estimule a la fe. No permita usted que el enemigo comience a obrar de una manera tan sublime, tan sutil, porque así él, como él obra, que no nos damos cuenta y de repente ya estamos allí, en la trampa que él nos ha tendido. Hay que andar, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, como sabios, ya no como necios, como entendidos de cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que nosotros comenzar a practicar una disciplina espiritual, Establezca en su día de labores cotidianos el horario en que usted ora, el horario en que usted va a leer la Biblia. Si está trabajando, si usted está en su casa, ponga una alabanza, alabe al Señor. Eso ayuda al crecimiento espiritual y al fortalecimiento de nuestra fe. Ahora, el juicio de la iglesia es el sexto juicio, el juicio de la iglesia. ¿De la iglesia? Sí, de la iglesia. Nosotros tenemos que comparecer también ante el tribunal de Cristo. No es porque somos cristianos, ¡ay! Ya me exoneró el Señor. No. También tenemos que presentar, esto no es como en el colegio, ¿no? 20 en los 3 trimestres. Deme su hoja nomás, váyase nomás, no haga el examen. Me exoneraron. No tengo que pasar el examen. No, así no es allá arriba. Nosotros también tendremos que comparecer ante el tribunal del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo será este juicio? Este juicio será cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. O inmediatamente después del rapto, como se conoce. ¿Estamos de acuerdo? Allí. ¿Pero cómo? ¿Con la iglesia? Sí. Sí. Porque cuando Cristo venga, viene por su iglesia. Así dice la Biblia, hermano Palacio. Sí dice, ¿no? Cristo vendrá por su iglesia. Ahora, el problema es detenernos e interpretar qué significa ser parte de la iglesia. ¿Y quién es parte de la iglesia? Para que conociendo esto, entonces nosotros estemos seguros que cuando Cristo venga por su iglesia, yo voy a ser levantado. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa iglesia. No vaya a ser que estemos un domingo 500 almas en un lugar alabando al Señor, con tremendos equipos de música, tremendas orquestas, bien perfumados con los mejores ternos, y Cristo viene por su iglesia. De los 500 se fueron 300 y los 200, ¿qué pasó? Sería desesperante eso, ¿no? No sé cómo catalogar o qué nombre ponerle si esto me ocurriera a mí o esto le ocurriera a usted. ¿Estamos de acuerdo? Porque cristiano no es aquel que solo conoce la Biblia, sino el que vive la Biblia, el que practica la sana doctrina del Señor. Cristianos no es simplemente el que pertenece a un grupo selecto de una organización eclesiástica cristiana, sin importar el letrero. Porque Cristo no viene por letreros, los letreros se van a quedar allí. La iglesia del Señor está regada en todo el mundo.
Él levantará cristianos de China, de África, de la India, de Egipto, de París, de Francia, de Ecuador, de Quito, de Chilintomo, de Pascuales. Donde quiera que esté un hombre o una mujer que ha rendido su vida a Cristo, será levantado por el Señor. Pero no así los cristianos que se preocuparon solamente de ir los domingos a la iglesia con Biblia bajo el brazo como desodorante, se aprendieron 3, 4 coros, pero saliendo del recinto eclesiástico hicieron lo que quisieron con su vida. Esa gente se va a quedar. ¿Ah? ¿O no? Pregúntale a que está solo hoy. ¿Tú te vas al cielo cuando venga Cristo? Va, pero, tóquele el hombro, tóquele el hombro. Vamos, tóquele el hombro. O dígale, oye, allá arriba te espero. Dígale, oye, arriba te espero. Mejor es así porque si no, allá nos vemos, dígale, oye, allá nos vemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea de conformar o ser parte de estos grupos, ¿verdad? No es que, uy, es que ese pastor enseña cosas que yo no... No. Usted viene aquí con el propósito de informarse más. Yo lo que hago es impartir la información, procésela, pero deje que esa información se haga parte de su misma vida. Viva lo que Dios le está enseñando. Debe estar usted plenamente seguro de que usted es la iglesia que Cristo viene a levantar. Que sería un tema también de exposición, ¿verdad? ¿Quién es verdaderamente parte de la iglesia de Cristo? Porque hay quienes se ufanan, ¿no? Ah, no, vea, yo soy pentecostal MI y nosotros somos los mejores. Puede ser. Otro dice, no, nosotros somos bautistas y los bautistas, cada uno trata de poner en lo más alto posible su iglesia y su letrero. Cuando Cristo dice, no pierdan el tiempo en eso. Eso a mí me tiene sin cuidado. Yo no vengo por iglesias lujosas, yo no vengo por letreros ni denominaciones, yo vengo por gente que ha vivido mi palabra. Que ha vivido por fe y con fe en el Señor. Los recintos eclesiásticos se quedarán con todos sus lujos. Los letreros se quedarán allí, luces de neón y luces especiales, luces LED. Cada uno quiere poner su mejor letrero. A Dios eso no lo impresiona. A Dios lo impresiona es ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adulto que ha vivido de acuerdo a su palabra. Ese será levantado. Entonces el juicio de la iglesia será cuando Él venga por su iglesia. Estarán 2, dice, en el campo trabajando. Uno será tomado, otro será dejado. Estarán 2 durmiendo, dice, en una cama. Uno será dejado, otro será levantado. ¿Quién quiere ser usted? ¿El que se queda o el que se va? No me lo responda. Amén. ¿Qué dice Mateo 25, 19? Mateo 25, 19. San Mateo 25, 19. ¿Qué pasó? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Los dos eran siervos. Si leemos la historia completa, los dos eran siervos del mismo Señor. Y cuando Él vino, dice, a ver, mis siervos, siéntense los dos que con los dos voy a hablar. Llenó de alabanzas al uno porque el uno hizo lo correcto y al otro le dijo, apártalo de mí. ¿Estamos de acuerdo? No quiero seguir molestándole su conciencia ni preguntándole cosas que de repente... No, quiero que usted salga de este lugar en paz, tranquilo. Pero si sale preocupado, gloria a Dios, porque ese es el objetivo de la palabra. ¿Verdad? Concienciarnos. O sea, hacernos conscientes de nuestra actual situación delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quiero que lea conmigo Apocalipsis 22, 12.
Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Él viene cuándo? ¿Cuándo viene Él? Pronto viene Él. O sea, eso es cualquier momento. Amén. ¿Cómo y con qué viene Él? Con un galardón. ¿Qué es un galardón? Es algo que sirve para reconocer el esfuerzo de una persona, ¿verdad? 30 años de labor en una empresa, ejemplo de trabajo y de ahínco y de entrega por la empresa. Vamos hoy a hacer una fiesta en reconocimiento a esa labor. El señor Carlos Palacios se ha hecho cargo a este galardón y la gente lo aplaude, le ponen medallas por aquí, le dan reconocimientos ahí honoríficos y le ponen unas flores y le toman fotos. Todo el mundo se quiere tomar fotos porque, ¡oh, qué ejemplo!, ¿no? Porque eso es lo que por su dedicada vida de trabajo él se ha hecho merecedor. Pero un vago sinvergüenza que anda por allí robándole el tiempo a Dios, como decimos, que cuando lo mandan a trabajar se esconde debajo de las máquinas, se esconde en los lugares oscuros de su empresa para no trabajar, ¿será merecedor de un galardón? Pero también se le va a dar algo a él, ¿no? Lo que merece. ¿Qué merecerá él? La hermana dice que los voten, ¿verdad que sí? Pero es un reconocimiento que se le hace a cada uno de estos dos personajes. Entonces cuando el Señor dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón en mi mano. O sea, vengo a reconocer con algo que yo traigo al verdadero creyente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se le dará de parte de Dios alabanzas, porque la Biblia dice que al que honra, honra, y al que respeto, respeto, y le dará honra el Señor a aquellos cristianos que se han portado bien. Pero aquellos cristianos que vivieron un evangelio mentiroso, un evangelio fariseico, ¿se le dará un reconocimiento como al otro? Seguramente que no. Serán destituidos de la gloria de Dios, no tendrán parte con Dios. Porque reitero que aunque estuvieron dentro de una iglesia, no fueron parte de la iglesia. Amén. Es importante congregarse, sí. Pero más importante que congregarse simple y llanamente es ser parte de la iglesia que Cristo viene a buscar. Porque la iglesia no es el espacio físico donde un grupo de personas se reúne a alabar a Dios. La iglesia somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Todo hombre y toda mujer que alaba y glorifica el nombre de Dios, esa es la iglesia. Los recintos eclesiásticos se quedarán aquí en la tierra para refugio de aquellos cristianos que se quedarán para pasar los efectos terribles de la gran tribulación. Servirán, dice, como escondite y como refugio, porque ahí sí querrán estar de día y de noche en la iglesia. Pero ya será tarde. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la iglesia sí, juicio sí. Separará el trigo a los graneros de Jehová y separará el tamo, que será echado fuera y arderá con candela. Separará el trigo de la cizaña. El trigo en los manojos para el granero de Jehová, la cizaña también en manojos, pero para ser echados al horno de fuego. Ni siquiera quiero preguntar si usted es cizaña o trigo. Creo que usted es trigo. ¿Amén o no amén? Dele un abrazo que está a su lado y dice, somos trigo del Señor. Diga. Bien. Obviamente que aquí no dice que no todos los cristianos recibirán galardones o coronas. Amén. No todos. Vamos al último juicio, ¿verdad? Apocalipsis 20:11. El juicio final. Sí.
el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuándo será este juicio? Según la Biblia y lo que se lee, será después del milenio. El milenio es otro tema que lo vamos a tratar Dios mediante el próximo domingo. Yo quiero que usted no se desespere. O sea, yo sé que usted tiene muchas preguntas de temas que van a salir aquí, pero yo se los voy a ir explicando paso a paso, o sea, para que no tengamos como una especie como de licuadora en la cabeza, ¿no? Porque a veces dar un poquito de una cosa, un poquito de otra cosa, a la final uno no tiene claro nada. Pero yo el próximo domingo les voy a hablar sobre el milenio, así que no se pierda la clase del próximo domingo. Amén. Yo estoy diciendo que este juicio final será después del milenio. Usted, obviamente que la pregunta inmediata es, oye, ¿qué es el milenio? Yo se lo voy a explicar el próximo domingo. Si usted no viene el próximo domingo, no espere que yo se lo explique otra vez porque no lo voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces usted tiene que ser también responsable con las cosas del Señor. Entonces este juicio será después del milenio o de los 1000 años, ¿verdad? Las naciones se levantarán contra Dios y bajará fuego del cielo y consumirá a los rebeldes. Apocalipsis 29. ¿Qué dice Apocalipsis 29? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A los rebeldes, ¿verdad que sí? A los que recalcitrantemente se oponen al Evangelio de Jesucristo. Hay gente que aborrece al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Hay gente bueno, nosotros trabajamos en una empresa aquí que se llama Enatin y el jefe de mantenimiento eléctrico es un iraní. Ellos leen el Corán y es de esa raza de gente terrorista que hace bombas y explosiona aviones y todas esas cosas. Oiga, y nos hizo votar a nosotros. A Freddy, a mí, a mis cuatro hijos y a mí. No le hacía problema a nadie porque se enteró que éramos cristianos. Fíjese usted. El ingeniero Raciel Chan, que nos llevó a trabajar, lo han llamado nuevamente a la empresa, hay que hacer un trabajo muy grande allí, y él ha manifestado que el personal que trabaja con él somos nosotros mismos. ¿Y por qué que no nos llevan todavía? Porque él está luchando allá contra ese iraní. Porque odian a los cristianos. Hay una gran persecución allá, en el noroccidente del mundo, contra los creyentes. Ellos son los que adoran a Mahoma y el que habla contra Mahoma lo siguen a muerte, le echan ácido en la cara, los descuartizan, los sentencian a muerte, los degollan públicamente. Son gente atroz. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? En el día del juicio final, esa gente rebelde, esa gente mala, dice que será consumida con fuego que Dios enviará del cielo. Amén. Entonces tenemos que entender, ellos llaman la guerra santa, ellos matan a los judíos, a los cristianos, ellos los matan allá, los degollan. No sé cuántos de ustedes han visto por televisión gente así amarrada, con un cuchillo en el cuello y les hacen decir cosas que de verdad no sienten, y le cortan la yugular y ahí le dan un tiro en la cabeza. Así es esa gente. Son gente que se oponen, ¿verdad? Toda aquella gente que se opone al Evangelio, que se opone al cristianismo, que le hace mal a los cristianos, que odia a los cristianos, para el Señor son considerados como rebeldes. Y dice que del cielo caerá fuego y los consumirá, ¿verdad? Es allí entonces cuando Satanás será lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. En ese juicio será ya condenado definitivamente Satanás. Apocalipsis 20:10 dice que Satanás fue justamente allí lanzado al lago de fuego. Ahí dice claramente, ¿verdad? Y el diablo y los que engañaban fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, ¿cuándo será el juicio final para el resto de la humanidad? Pues usted lo está leyendo allí. Amén. En el capítulo 20 mismo, en el versículo número 11, entonces se presentará todo ser humano delante de la presencia del Señor. Todo ser humano. Gente muerta, pequeña y grande. Gente muerta, pequeña y grande.
Hablábamos, como yo le decía la vez pasada, con un compañero de ministerio y jocosamente yo le preguntaba a él y él me respondía jocosamente y le digo, oye, cuando la Biblia habla de los muertos pequeños, ¿a qué se refiere? Se refiere a los enanos, dice, aquellos que no crían más. Pero no es así, no se refiere a eso, ¿verdad? Entonces fíjese usted cómo entonces nosotros entendemos que la Biblia no se contradice en ningún lugar, de ella no hay contradicción alguna. El hombre le anda tratando de encontrar contradicciones, pero ella no se contradice. El libro de los Proverbios dice que hay que corregir al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. El libro de Proverbios dice claramente que al niño hay que castigarlo con vara porque no muere, que haciendo eso salvaremos su alma del Seol. Y ahora las leyes aquí dicen, uy no, porque lo violan psicológicamente. Ya el padre no le puede regañar al hijo porque el hijo va a la comisaría y lo denuncia y sacan al papá preso. ¿Por qué? Es que lo reté a mi hijo. Cuando Dios dice lo contrario, pégale a ese muchacho malcriado para que cuando sea grande tú no tengas más problemas, pégale que no va a morir. Así dice allí. Si no se lo hace, entonces ahí vemos. Dice aquí en el versículo número 11, dice allí claramente, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Un niño, desde que es consciente de lo bueno y lo malo, ya es reo de juicio. Ya es responsable delante de Dios. Si un niño rompe el cristal de una ventana y corre, es que es consciente del mal que ha hecho. Ya es responsable. Si un niño coge una moneda de la mesa que no es de él y huye y se esconde, es que es consciente de que está robando. Y robar es pecado. Por eso es que hay padres que la verdad es que yo no sé, ¿no? Hay padres demasiado tolerantes que dejan que el niño corra por su casa y coja lo que le dé la gana de su casa. Cuando son grandes sus muchachos, ya no corren en la casa, corren en las calles y cogiendo no lo que está dentro, sino lo que está en las casas de los vecinos. Y ahí es el problema para los padres. Hay que corregir a los muchachos. Dele su golpe, que no muere. Cómprese una veta de 2 ramas en la plaza central y plin chicotelo y no va a morir. Y la próxima vez que usted le diga, ve, estará librando su alma del Seol. Ya tengo un látigo yo allí, porque tengo 3 nietos que van a nacer de golpe y le voy a dar. ¿Ah? Para que crezcan como tienen que crecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, delante de él, la Biblia dice claramente que el mar entregó sus muertos. Y la muerte entregó sus muertos. O sea, los sepulcros se abrirán. Y con el poder divino de Dios, esos esqueletos tomarán nuevamente forma humana. No me pregunten cómo lo hará Dios porque no lo explica. Pero lo dice la Biblia. Dice que los sepulcros se abrirán. Y los muertos se levantarán con cuerpos así como los nuestros, conscientes, en plena conciencia de sus actos, y se presentarán conscientes delante de Dios, no como zombies, conscientes, con temor en su corazón, porque sabrán que están delante del trono de Dios y que ha llegado el momento crucial para sus vidas. Nos dirán al cielo o al infierno. Amén. Ay, mijito, ojalá que te vayas al cielo y te encuentres conmigo. Si el muchacho fue un muchacho malcriado, se va al infierno con la mamá y el papá. Den la mano los dos. Los padres por alcahuete y el muchacho por malcriado. ¿Qué le parece? Ay, ya se fue ya se fue a descansar, pobrecito, si era buena gente. Fumoncito era. Mío ladrón por ahí, pero buena persona. Es que no hay muerto malo. Todo muerto es bueno. ¿Sí o no? Ya está descansando. Gracias a Dios está descansando. ¡Ja! Ya está ardiendo allí en lo profundo del infierno, porque si murió sin Cristo, ya está en el infierno. Allí comienza su tormento recién. Por eso es que yo le exhorto a usted, y se lo haré siempre que usted venga aquí. Seré muy incisivo en este asunto. Cuide su salvación. No permita que su nombre sea borrado del libro de la vida.
Porque la salvación sí la podemos perder si nos descuidamos de ella. Por ahí anda un grupo de locos diabólicos marcándose los 3-6 en las frentes, en las manos, en los dedos, en los pies y diciendo que la salvación no se pierde y que son salvos, siempre salvos. Mentira del diablo. Si usted se descuida, su nombre va a ser borrado. Y qué sorpresa que usted esté en la iglesia alabando a Cristo, confiando que su nombre está allá, cuando usted es candidato para ir para abajo. Viva la vida de cristiano que Cristo le llamó a vivir. Dígale que está a su lado, asegura tu salvación. Este juicio será en el espacio sideral. No habrá tierra para pisar. En el espacio, suspendidos en el espacio. Amén. Ahí será. Comprobamos esto porque cuando Cristo aparezca desaparecerá la tierra. Aquí dice, esa tierra antigua y ese cielo antiguo desaparecieron y no se encontró lugar para ellos, ¿verdad? Las personas estarán en el espacio. Apocalipsis 20, versos 11 y 12. 20, 11 y 12. ¿Qué dice ahí? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, ¿qué cosa? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si no hay tierra y cielo, ¿dónde vamos a estar parados? En el espacio. ¿Usted cree esto? Allí estaremos nosotros. Allí estaremos nosotros. ¿Quién juzgará? Cristo será el juez. ¿Quién será el que está en el trono? El Hijo de Dios, nuestro Cristo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Él será el que juzgue, 2 Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. ¿Qué dice allí? Antes de Hebreo. Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Cristo, dice allí, ¿verdad que sí? ¿Quién estará en el trono para emitir juicio? Cristo. Ahí lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Cristo de la gloria, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Él será el que emita juicio. Amén. Porque la Biblia enseña que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado a su Hijo. Juan 5:22. San Juan 5:22. San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién juzgará a los vivos y a los muertos en el trono divino? Ahí dice o no dice allí. El Padre no juzgará. Todo el juicio se lo ha dado a su Hijo, a nuestro Cristo amado. Ante Él comparecerán todas las naciones, todos los reinos, hombres de toda lengua, de toda nacionalidad, no importa el color de la piel, de los ojos, no importa. Ante el Señor se presentarán. Y Él emitirá lo que nosotros conocemos como juicio final. Pero quiero que usted lea algo conmigo, algo muy importante. Yo quiero volver a Apocalipsis capítulo número 20. A manera de conclusión, Apocalipsis capítulo número 20. Perdón, 22 el capítulo, amén. Verso número 11. ¿Qué dice allí? En otras palabras, si hay algún injusto que no quiere saber de Dios, sea injusto si usted quiere.
¿Estamos de acuerdo? Si por allí hay un justo que se considera justo, practique la justicia. No solamente diga que es justo. ¿Me estoy explicando? Practique la justicia todavía. Pero algo importante dice más abajo. ¿Qué dice más abajo allí? El que es santo. Ya no habla de solamente justos. Santo significa apartado y separado por Dios y para Dios. Recuerde usted esto. Ahora, si yo soy un separado y apartado de Dios y para Dios, dice, si tú eres santo, santifícate. ¿Qué dice allí? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios? Que me aparte más del mundo y de su maldad. ¿Estamos de acuerdo? Que me aparte más de lo que yo considero nocivo para mi relación con Dios. No puedo vivir sumergido bajo los requerimientos de la sociedad que yo conocí sin Cristo. No puedo. Porque la sociedad actual, para que tú seas parte de ella, te va a obligar a que tú pienses como piensa ella. ¿Sí o no? Que tú hables como ella habla. Que tú hagas lo que ella quiere que tú hagas y que tú vistas como ella quiere que tú vistas. Por eso es que usted en la calle ve a esos hombres con esos pelos engomados así, otros con el pelo que parecen iguana, otros que parecen alfiletero con fierros hasta en el alma. Es que si no se hacen eso, la sociedad a la que pertenecen no los acepta. ¿Por qué es que la sociedad actual y moderna ve como raro a un joven cristiano? ¿Por qué es que lo rechazan a un joven en el colegio o en la universidad cuando saben y lo ven con una Biblia en la mano? Porque no, ese no. Ni lo invites. Yo ni le hablo a ese loco evangélico. Claro, es que no somos del mundo. Porque si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría porque el mundo ama lo suyo, dice la Biblia. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos del reino celestial. Entonces, dice aquí, el que es santo, santifíquese todavía. Significa que aunque yo esté en este mundo, tengo que practicar santidad, tengo que apartarme más para Dios. Para que cuando yo comparezca ante el juicio de la iglesia, yo pueda ser levantado, aceptado y escuchar la voz de Cristo que me diga, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Quiero que se ponga de pie.